Durante el transcurso de esta semana hemos estado hablando de la profecía de Daniel 11. Y como la mayoría de los que están aquí en esta mañana en realidad no han estado durante la semana, necesito repasar la secuencia de eventos que tenemos en la pizarra. Así que los que estuvieron aquí, pues les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia. Ya ustedes saben esto, lo hemos estudiado en detalle, casi palabra por palabra. Y en este momento yo quisiera repasar con aquellos que no estuvieron para que puedan entender la historia que vamos a estudiar en el día de hoy. Lo primero que tenemos en las profecías, específicamente en el espíritu de profecía y también en la Biblia, como vimos en esta semana, porque estudiamos Daniel y Apocalipsis y su estructura, que no está en la pizarra ahora, porque teníamos otras cosas que colocar en la pizarra, pero vimos que la estructura de Daniel y Apocalipsis es lo mismo que tenemos aquí en el espíritu de profecía. Tenemos los 1260 años de supremacía papal, cuando el papado gobernó durante la Edad Media. Luego en 1798 el papado cayó, recibió una herida de muerte, pero luego estudiamos en las profecías que como por parte de la ayuda de los Estados Unidos, al papado se le sanará la herida mortal que recibió en 1798, y que cuando se le sane la herida conquistará el mundo entero. Eso lo estudiamos anoche. ¿Cuántos estuvieron anoche? La conquista del mundo por parte del rey del norte. Y luego notamos que cuando el rey del norte está conquistando todo el mundo, abarrido con todo el mundo, de repente del norte y del oriente empiezan a escucharse noticias que alarman al rey del norte. Y vimos en nuestro estudio de anoche que ese lugar en el norte y el oriente es Jerusalén, donde habita el pueblo de Dios, proclamando el fuerte clamor del cuarto ángel, el mensaje del sellamiento. Y entonces encontramos que como resultado del fuerte clamor también en el pueblo de Dios hay un ¿qué? Un zarandeo. Muchos de los que eran del pueblo de Dios se van con el rey del norte, y muchos de los que estaban aparentemente por ser conquistados por el rey del norte se unen al remanente de Dios. Luego el fuerte clamor causa ¿qué cosa? Furia entre el rey del norte. Y dice la Biblia que sale con grande ira para destruir y matar a muchos. Y en el momento cuando parece que va a ahogar a los hijos de Dios que están en Jerusalén, dice la Biblia que se levanta Miguel, Cristo Jesús. Es decir, que hasta este punto el que ha estado prácticamente gobernando el mundo, rienda suelta, es Satanás. Pero en este momento se levanta Miguel, el príncipe que está por el pueblo de Dios. Se cierra la puerta de la gracia y viene el terrible tiempo de angustia descrito por muchos profetas bíblicos, cuando el pueblo de Dios aparentemente está por perecer en manos de este diluvio de impíos que se encuentran rodeándolos. Se da un decreto de muerte en contra de los que se encuentran en la ciudad de Dios. Aparentemente van a caer en manos del enemigo, pero luego, en el momento de su supremo apuro, es que Dios intervendrá para libertar a su pueblo del poder del rey del norte. Y junto con la liberación de los que están vivos, tenemos el número 14 que está aquí arriba. El rey del norte, Babilonia, llegará a su fin sin que tenga nadie quien le ayude. Y en ese contexto se realizará la resurrección de los muertos. Esta es la secuencia que vimos en el estudio de Daniel 11. No hemos terminado con Daniel 11, con Daniel 12 más bien. Todavía esta tarde tenemos que hablar del levantamiento de Miguel, del tiempo de angustia, del decreto de muerte, de la liberación del pueblo de Dios, del fin del rey del norte sin que tenga nadie quien le ayude, y de la resurrección. Está todo allí en la secuencia de Daniel 11 y también el capítulo 12. Ahora, en esta mañana yo quisiera ilustrar esta secuencia que tenemos en la pizarra. Lo quiero ilustrar con una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, que muestra todos los pasos básicos que tenemos aquí en la pizarra. Cómo el
de Dios es puesto en supremo peligro, supremo apuro, y cómo Dios interviene para librar a su pueblo. Sin embargo, antes de hacerlo, necesito explicarles a los que no estuvieron aquí un principio de interpretación bíblica muy importante. Y es que aquellas cosas que eran literales en el Antiguo Testamento, hoy deben entenderse espiritual y mundialmente. Déjenme ilustrar lo que quiero decir. En el Antiguo Testamento, el rey del norte era Babilonia, la Babilonia literal. Y también era Asiria, porque Asiria quedaba al norte de Jerusalén. Así que Babilonia y Asiria eran los reyes que quedaban al norte cuando invadían la tierra de Israel. Pero hoy en día no debemos esperar que literalmente Babilonia y Asiria vayan a atacar la ciudad literal de Jerusalén. Porque hoy Babilonia es mundial. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Babilonia es mundial. El rey del norte es mundial. El rey del norte es el papado, según estudiamos durante esta semana. Ahora, al lado de los reyes del norte se encontraba un famoso río, el río Éufrates, que es el río de Babilonia y de Asiria. Y por lo tanto, cuando la Biblia habla de la invasión de Babilonia o de Asiria a la tierra de Israel, lo hace usando la ilustración del río Éufrates que se desborda y que inunda toda la tierra santa. Pero todos sabemos que hoy en día el Éufrates que se va a secar, el Éufrates que invade, no es ese Éufrates que queda allá y pasa por Irak. En el libro de Apocalipsis, el Éufrates representa muchedumbres de personas del mundo, del sistema babilonio mundial, que quieren destruir al pueblo de Dios. Y luego tenemos a Jerusalén, que es el blanco del ataque constante del rey del norte y de la inundación del río Éufrates. En la Biblia, Jerusalén representa a la Iglesia Mundial de Cristo. Eso lo hemos estudiado durante esta semana. Así que lo que está tratando de decir cuando invade el rey del norte, con el Éufrates inunda la tierra de Israel y llega hasta la misma Jerusalén y aparentemente va a destruir a los que se han refugiado en Jerusalén, está hablando del conflicto en los últimos días, cuando el rey del norte, Babilonia espiritual, la triple división de Babilonia, el dragón, la bestia y el falso profeta, mandan a sus muchedumbres de gentes a inundar la iglesia de Dios. Dice la Sagrada Escritura que las aguas del Éufrates, que son gentes, naciones, lenguas y pueblos, que vienen en contra del remanente de Dios, llegan inclusive hasta la misma ciudad de Jerusalén. Es el último baluarte de Jehová en el planeta Tierra, la iglesia de Dios, donde se encuentran refugiados los fieles. Y es en el momento de supremo apuro en que Dios intervendrá para libertar a su pueblo que se encuentra no en Israel, sino en todo el mundo. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, allí es que está Cristo por medio del Espíritu Santo. Sión es la iglesia mundial. Por lo tanto, Babilonia son los enemigos mundiales. El Éufrates son las muchedumbres mundiales que vienen contra el pueblo de Dios. ¿Entienden el principio? Ahora vamos a notar la historia. Se encuentra en Isaías 36 y 37. Y ahora vamos a ilustrar esto. Este es el esqueleto, por así decirlo. Ahora vamos a ponerle carne y vamos a ponerle nervios y vamos a ponerle piel a la ilustración. Porque vamos a ver una historia cuando esto ya sucedió una vez, histórica y literalmente en Israel. Isaías, el capítulo 36 y el capítulo 37. Capítulo 36 y el versículo 1. Y por favor síganme con sus Biblias. Vamos a leer muchos versículos de la Biblia como hemos hecho esta semana. Yo no les he relatado muchas historias, porque me interesa es que comprendamos la Biblia, no que ustedes escuchen mis historias, sino que escuchen la historia como la relata Dios en la Sagrada Escritura. Isaías 36:1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria,
¿Quién es Asiria? ¿El rey de qué? El rey del norte. ¿Y qué río pasaba por Asiria? Al igual que por Babilonia. El Éufrates. Muy bien, y lo vamos a ver dentro de un momento. Dice, Senaquerib, el rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá. ¿Y qué hizo? Y las tomó. ¿Es eso lo que vimos en nuestro estudio de anoche? ¿Qué hizo el rey del norte? Entró a la tierra que deseable y arrasó con todo, menos con tres ¿qué? Menos con tres provincias que eran los hermanos sanguíneos de Israel. ¿Y qué hicieron esos? ¿Por qué no los conquistó? Porque huyeron a Jerusalén. Esa era la costumbre de aquella época. Salieron de Edom, Moab y Amón y fueron y huyeron a la ciudad de Jerusalén, donde había refugio. Ahora quiero que noten aquí en Isaías el capítulo 37 y el versículo 31 que en Jerusalén estaban todos los escapados. Noten la expresión. Isaías 37 y el versículo 31 dice: y el residuo de la casa de Judá que hubiere ¿qué? Escapado. ¿Escapado de quién? Del rey del norte. En Daniel 11 había escapados, ¿sí o no? Aquí hay escapados. ¿A dónde escaparon? Noten lo que dice en el versículo 31, y el residuo. ¿Qué significa la palabra residuo? Remanente. Lo que queda. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el residuo de la casa de Judá que hubiere escapado tornará a echar raíz abajo y hará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrán reliquias y del monte de Sión, ¿qué cosa? Salvamento. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Dónde había refugio contra la invasión de Senaquerib? En la ciudad de Jerusalén. ¿Escapó gente a la ciudad de Jerusalén? Sí, estaba lleno de escapados, que escaparon del diluvio tremendo que estaba invadiendo la tierra de Israel. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿pero dónde habla de diluvio? Esta invasión se relata en Isaías 8. Y vamos un momentico ahí a Isaías 8 para que podamos ver la imagen clara. Isaías el capítulo 8 y el versículo 7 y 8, hablando de la invasión de Senaquerib a la tierra de Israel, la tierra deseable, inclusive llegando hasta Jerusalén. Noten lo que dice Isaías 8, 7 y 8. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos, es decir, sobre su pueblo, aguas de ríos. ¿Cómo? Impetuosas y muchas, a saber, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos. ¿Cuál era el río de Asiria? El Éufrates, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ¿De qué está hablando esto? De una inundación del río Éufrates. Y noten el versículo 8. Y pasando hasta Judá. ¿Esa es la tierra deseable? Sí. Y pasando hasta Judá, inundará y sobrepujará y llegará hasta ¿dónde? Hasta la garganta. Yo les pregunto algo. Cuando ustedes están en un río desbordado y el agua le llega hasta la garganta, ¿cuánto falta para que se ahogue? ¡No mucho! Y aquí dice que el rey de Asiria conquistó toda la tierra deseable y llegó aún hasta la garganta. ¿Saben ustedes que los judíos llaman la garganta de la tierra santa? Es Jerusalén. Esta es la garganta. Y dice, versículo 8, y pasando hasta Judá inundará y sobrepujará y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas. Esa palabra alas hay que entenderla. Los antiguos, escuchen, los antiguos concebían de que los ríos eran dragones. Y tal vez esta tarde pueda mencionarles algo del dragón de Apocalipsis 17.
Porque primero se ve la ramera sentada sobre un dragón bermejo. Y luego se dice que está sentada sobre muchas aguas. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿está sentada sobre el dragón o sobre las aguas? La respuesta es que los antiguos concebían de un río como un dragón, como el cuerpo de un dragón. Y el lugar donde se originaba el río lo conocemos como la ¿qué? Como la cabecera del río, era la cabeza del dragón. Por esa razón dice que hay 7 montes. Y luego dice que son 7 reyes, o 7 reinos. Y dice que son 7 cabezas. Y uno dice, bueno, ¿qué son? ¿Son montañas o son reinos o son cabezas? Son las 3 cosas. Porque las montañas se concebía que eran ¿qué? Las cabezas del dragón de 7 cabezas. Y como las aguas se originan en la cabeza, entonces las aguas que bajaban de las cabezas constituían el cuerpo del dragón. Y cuando el río se mantenía en su cauce, significaba que el dragón estaba bajo control. Pero cuando el río se desbordaba, se tenía el concepto de que el dragón ahora estaba ¿qué? Volando. La inundación son las alas del río. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Así que dice aquí que Sennacherib había extendido sus alas. Y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Ay, ay, ay. Ahora el rey de Asiria está en problemas. Porque esta tierra que él está inundando con su Éufrates, esta tierra que está conquistando, que llega hasta Jerusalén, hasta la garganta, es la tierra de Emmanuel, Dios con nosotros. Óigame, ¿con quién se está metiendo este hombre? Se está metiendo con Jehová de los ejércitos. Y ay, 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 el que se meta con Jehová. Lo vamos a ver en un momento. Llega el general de Sennacherib. Se llamaba Rabsacés. Qué nombre tan raro. Si están buscando un nombre para un hijo, póngale Rabsacés. Después que sepan la historia, no le van a poner Rabsacés, porque van a ver lo que le pasó a Rabsacés. Volviendo otra vez a Isaías, el capítulo 36. Noten lo que dice Rabsacés, el general de Sennacherib, en el versículo 4. A los cuales dijo Rabsacés: ahora pues diréis a Ezequías. Ezequías era el rey en la tierra de Manuel, el diputado de Jehová. Y dice el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que confías? Digo, alegas tú, empero palabras vanas, que tengo consejo y fortaleza para la guerra. Ahora bien, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Obviamente él sabe que en Jerusalén está el último baluarte que está resistiendo su supremacía. Al igual que en Daniel 11, los escapados fueron a Jerusalén y es el último baluarte contra el rey del norte. Y luego dice: yo conquisté a Egipto. ¿Acaso Egipto te va a ayudar? Olvídate, Egipto no te va a ayudar. Y luego empieza a mencionar otras naciones que ha conquistado, porque dice que conquistó toda la Tierra Santa. Era el imperio mundial, según dice en Isaías 36 y 37. No quedaba nada por conquistar, excepto que la Jerusalén de Dios. Inclusive, escuchen lo que dice en el versículo 12, y no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer. Dice allí Rabsacés, hablando de los que estaban sobre los muros, dice: yo voy a hacer que ustedes se coman su estiércol y beban su orine. Óigame, ¿qué clase de desafío es ese? Y luego dice, fíjense, sigue el desafío contra Dios. Dice en el versículo 13: púsose luego en pie Rabsacés y gritó a grande voz en lengua judaica, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. ¿Cuál es la palabra clave en Daniel 12:1?
Cuando el rey del norte inunda y llega hasta las orillas de Jerusalén. En aquel tiempo tu pueblo será libertado. ¿Y quién libra al pueblo en Daniel 11? Miguel. El arcángel Miguel, el ángel de Jehová. No olviden eso. Versículo 15. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Ni siquiera crean lo que dice Dios. Porque Dios había dicho que no iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y luego note, primero amenaza. Y luego entonces lo que hace es tratar de sobornar a los que están adentro. ¿Saben ustedes que la hermana White dice que el rey del norte usará, el papado usará amenazas, pero al mismo tiempo usará promesas de recompensas para que el pueblo de Dios abandone su posición y se una al enemigo? Escuchen lo que dice en el versículo 16. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así: haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera. O sea, si ustedes se unen a mí, van a poder ¿qué? Comer. ¿Qué es lo que hace Babilonia al final? ¿Prohíbe qué? Comprar y vender. Él dice, no, ustedes pueden comer, no hay ningún problema, tranquilos. Si salen a mí en paz y se unen a mí, coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo. Qué linda oferta. Y muchos adventistas escucharán esa oferta y dirán, sí, ¿cómo puedo vivir sin comer? ¿Cómo puedo vivir sin comprar y vender? Yo no puedo. Y se unirán a las filas de la oposición, como dice en Daniel 11. Ahora noten el versículo 18. Mirad, no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Libraron los dioses de las gentes cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Qué de las otras ciudades, dice él? ¿Acaso ellos fueron librados por sus dioses? Versículo 19, ¿dónde está el dios de Amat y de Arpad? ¿Dónde está el dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Porque ya había conquistado las 10 tribus del norte. Samaria era la capital. No faltaban sino las 2 del sur, en Jerusalén. Y luego el versículo 20 dice, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Cómo se llama eso? Blasfemia. ¿Qué es lo que dice la bestia en Apocalipsis el capítulo 13? Dice blasfemias, pero ¿qué es lo que dice específicamente en Apocalipsis 13 y el versículo 4? Dice, porque grande es el poder de la bestia y ¿quién podrá lidiar con ella? Lo mismo que dijo Nabucodonosor cuando echó los 3 jóvenes en el horno. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Ya van a saber cuál Dios. Versículo 21. Mas callaron. ¿Qué hizo el pueblo? Así es la cosa. Ajá, vamos a ver. Y se arman y buscan sus ejércitos y buscan sus espadas y buscan sus lanzas y buscan sus arcos y buscan sus flechas. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Cuando Israel estaba a orillas del Mar Rojo, aquí se unen muchas imágenes bíblicas. Se unen en esta historia todas las imágenes bíblicas de la liberación final del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se encontraba a orillas del Mar Rojo y venían los egipcios, ¿qué dijo Josué? A ver, organicémonos, un batallón aquí, otro batallón allá, otro allá, vamos, organicémonos, que estamos desorganizados. Eso fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¡Oh! Ved la salvación de Jehová. Esto es justificación por la fe en la escatología. La mayoría de las personas solo ven en Cristo un libertador presente, pero el Cristo que nos libra ahora nos libertará físicamente contra el poder de los grandes magnates de la tierra que vendrán contra el pueblo de Dios. Noten lo que dice en el versículo 21. Mas callaron y no le respondieron palabra, porque a los necios no se le responde palabra. Porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis.
Y ahora viene el tiempo de angustia. ¿Están viendo el cuadro? Zarandeo. El pueblo de Dios en Jerusalén, nuevos del oriente y del norte, están en la ciudad, dándole problemas. Viene Rabsacés y viene Senaquerib, ¿con qué? Con furia, para destruir al remanente. Ya lo estamos viendo. Desafían a Israel y al Dios vivo. Pero ahora note, pasa el pueblo por un tiempo terrible de angustia. ¿Sí o no? Sí, noten la expresión. 37:1. Escuchen lo que dice. Pues que el rey Ezequías, oído esto, rasgó sus vestidos y cubierto de saco vino a la casa de Jehová. ¿A dónde fue? Al templo. Y envió a Eliasib mayordomo y a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de sacos a Isaías, profeta de Amós. ¿A quién mandaron a llamar? ¿Qué era Isaías? Querían saber si había palabra de Jehová de que Dios iba a librar la ciudad. Dios ha levantado un profeta en la iglesia adventista que nos ha dado la absoluta seguridad de que el rey del norte no entrará en la iglesia para saquearla y destruirla. Sí. Y los que confían en lo que dice el profeta serán libertados. Recuerdan, y aquí tenemos otra historia del Antiguo Testamento, cuando Josafat iba a pelear contra una triple coalición en Segunda de Crónicas 20, ¿qué se les mandó a hacer? Canten. ¿Qué forma tan peculiar de ganar una guerra? Marchen y canten. ¿Qué forma peculiar? Pero también dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que en medio de la crisis existe la voz profética que le va a dar seguridad y confianza al pueblo de Dios en esta crisis. Y noten lo que pasa en el versículo 3, los cuales le dijeron, Ezequías dice así, ¿día de qué? La idéntica palabra de Daniel 12:1. Día de angustia, de reprensión y de qué, y de blasfemia. ¿Es el mismo cuadro que Daniel 11? Claro que sí. Día de blasfemia, porque los hijos han llegado hasta la rotura y no hay fuerza en la que pare. El pueblo de Dios está ¿qué? Desfallecido y sin aparente esperanza de liberación. Y noten lo que dice en el versículo 4. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual envió el rey de Asiria su señor a blasfemar al Dios vivo y a reprender con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Alza pues oración tú por las reliquias que aún han quedado, por los que se encuentran en Jerusalén. Y ahora llega Isaías, a quien mandaron a llamar. ¿Y qué dice Isaías? Versículo 6. Y díjoles Isaías, diréis así a vuestro Señor, así dice Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo doy en él un espíritu. Esa palabra espíritu significa que Dios va a soplar. Vamos a verlo en un momento en Isaías 30, que está hablando de lo mismo. Dios va a dar un tremendo soplo de fuego de su boca. Y oirá un rumor, que por cierto es la voz de Dios, como veremos dentro de un momento. Y volveráse a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga como a cuchillo. ¿Y quiénes lo mataron? Sus propios hijos. ¿Tienes algún simbolismo en las profecías? ¿Quiénes se levantan contra el rey del norte?
los mismos hijos que tantos los habían admirado, los hijos espirituales. Y luego entonces llega una carta de Sennacherib con otra amenaza. Escúchenla en el versículo 10. Diréis así a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios. Oiga, qué atrevido. No te engañe tu Dios. Isaías ha dicho: Sennacherib no entrará en esta ciudad. Y Sennacherib mandó decir: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregado en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que hicieron los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, y escaparás tú. Fíjense, otra vez, la referencia a la invasión de la tierra de Israel. Escaparás tú. Versículo 12. Libraron los dioses de las gentes a los que destruyeron mis antepasados, a Gozán y Arán, a Resep y los hijos de Den que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat y el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Y qué hizo Ezequías? Tomó Ezequías las cartas de mano de los mensajeros y leyólas, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. ¿De quién está dependiendo completamente el pueblo en esta historia? De Dios. Versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿Qué quedaba entre los querubines? El arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? La ley. ¿Saben ustedes, según Apocalipsis, de dónde salen las plagas? Del arca del pacto. Sí. Porque la gente ha pisoteado la ley de Jehová. Las plagas salen del arca, donde se encuentra la ley. Y ustedes dicen: bueno, ¿dónde dice eso? ¿Ustedes recuerdan los filisteos incircuncisos que pisoteaban la ley de Jehová? ¿Recuerdan? ¿Y qué pasó? Conquistaron a Israel y se llevaron el arca. Y lo pusieron en el templo de Dagón. Y la próxima mañana Dagón, la cabeza le apareció ¡pum! En el suelo. Y entonces dicen: bueno, tal vez corrió un ventarrón o algo en el templo y tumbó la cabeza. Y entonces volvieron a poner la cabeza y dejaron el arca ahí. Y la próxima mañana no solamente estaba la cabeza en el suelo, sino que estaba quebrada. Y luego empezaron a caer plagas sobre las ciudades de los filisteos. Ustedes saben la historia. Porque manos incircuncisas que insistían en pisotear la ley tenían en su medio el arca de Jehová. Por eso siempre que el pueblo estaba en crisis, iban al arca de Jehová para reclamar su protección. Y sigue diciendo, versículo 16: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Sobre todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, el cual ha venido a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre, heno, leno, piedra. Por eso los deshicieron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, que líbranos, ahí está la palabra clave, de su mano, para que todos los reinos de la tierra que conozcan que solo tú eres Dios. Y ahora viene la respuesta de Dios. ¿Entrará Sennacherib a Jerusalén? ¿Tocará a la iglesia la niña del ojo de Dios? ¿Contra quién venía a pelear en realidad Raslasés? A ver, ¿qué venía a conquistar? ¿Qué era lo que venía a conquistar? A Jerusalén y los que estaban adentro, ¿verdad?
Pero al tratar de conquistar al pueblo de Dios, ¿contra quién verdaderamente había venido? Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Muchas iglesias enseñan, cuando ven la batalla de Armagedón y dicen que vieron a los ejércitos de la tierra alistados, los reyes y la bestia y el falso profeta, todos armados, listos, mientras Cristo desciende del cielo, que realmente los reyes de la tierra le van a tirar cohetes a Cristo cuando venga. Que esa es la guerra, ¿ve? Porque dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Van a pelear contra Cristo, pero ¿sabe que no? En las profecías, los impíos pelean contra Dios en la persona de su pueblo. Hay que entender eso. Así que cuando dice que las naciones, que el rey del norte, que Babilonia, que el pueblo pequeño pelean contra Dios, no es directamente, sino que indirectamente. ¿Recuerdan en Apocalipsis 12, cuando se le escapó el hijo varón de la mano de Satanás? ¿Qué hizo? Entonces voy a atacar ¿a quién? A la iglesia. Voy a atacar a su madre. Eso es lo que hace Satanás, porque Satanás sabe que al tocar a la iglesia está tocando ¿a quién? A Cristo. Es como la relación de un esposo y una esposa. ¿Qué haría usted, Pastor Torres, si alguien empezara a maltratar a su esposa? ¿Qué haría? ¿Se quedaría parado? Pero no es contra usted que están peleando. Pero son una ¿qué? Una carne. Y así es la relación entre Dios y su pueblo. Y el que toca a su pueblo, ¡ay! Está tocando aquí a Dios. Y ese es el problema aquí. Sennacherib, Rabsacés tienen planes de tocar la niña del ojo de Dios. Y al pelear contra el pueblo, están peleando ¿contra quién? Están peleando contra Dios. Y eso lo dice más adelante en el capítulo. Leamos la respuesta de Dios, versículo 22. Esto es lo que Jehová habló de él. Hate menospreciado y ha hecho escarnio de la Virgen, hija de Sión. ¿En qué condición se encuentra Sión en este momento? Es una virgen. ¿Cómo se le llaman a los 144,000? Vaya coincidencia. No, ¿cómo se llama? Providencia, muy bien. Meneó su cabeza a tus espaldas, a la hija de Jerusalén. ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? Pregunta Dios. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. ¿Contra quién está peleando? Contra Dios. ¿Quién está en control de la historia? ¿Ustedes creen que Dios sabía que Sennacherib había rodeado a Jerusalén, son los ejércitos de Sennacherib, que la ciudad estaba en peligro, que había angustia de parte de la gente adentro, que parecía a punto de perecer? Dios sabía. Escuchen lo que dice el capítulo 37 y el versículo 28. Aquí Dios habla a Rabsacés, habla a Sennacherib y le dice lo siguiente: conocido he tu estado, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Ya lo sé. No te creas tú de que te vas a salir con la tuya. Yo sé todo lo que tú estás haciendo. Así que no creas que yo no estoy atento a la necesidad de mi pueblo y que yo los voy a abandonar. Oh sí, los dejo pasar por un tiempo terrible de angustia cuando creen que van a perder su vida, para desarrollar su fe, para purgar la mundanalidad, para que aprendan a confiar en mí. Oh sí, eso sí. Pero el momento que tú trates de tocarlos, ahí te metes tú conmigo y vas a tener problemas. Es lo que dice Dios. Y noten el versículo 29. Dice que Sennacherib viene con su río, ¿verdad? Viene inundado con su río. Y ahora Dios va a ilustrar a Sennacherib como si es un pescado. Y recuerden eso, porque vamos a ir a Isaías 30 dentro de un momento. Versículo 29. Porque contra mí te airaste. Noten que la pelea es contra quién. Contra Dios. Pero en la persona de quiénes. De su pueblo. Dice, porque contra mí te airaste y tu estruendo ha subido a mis oídos. Pondré pues mi anzuelo en tu nariz.
y mi freno en tus labios. Te voy a poner esparadrapo en la boca para callarte, para que no desafíes y blasfemes al Dios de Israel. Y haréte tornar por el camino por donde viniste. Qué linda promesa. ¿Es eso lo que va a pasar con el rey del norte? Claro que sí. Y noten lo que dice en el versículo 31. Y el residuo, ¿qué es el residuo? El remanente de la casa de Judá que hubiera escapado. ¿Que hubiera cómo? ¿Escapado de quién? De la mano de él. ¿Y dónde están? En Jerusalén. ¿Entra Sennacherib a Jerusalén? ¿Entra el rey del norte a Jerusalén? No, afuera llega a su fin y no tiene quien le ayude. Ya lo vamos a ver. Porque de Jerusalén saldrán reliquias, versículo 32. Y del monte de Sión salvamento. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Escuchen bien. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. No vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Es decir, ni siquiera va a empezar a pelear. Ni una sola flecha. Aquí hay que conectar el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91 en cuanto a las saetas? No le tengas miedo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Saben ustedes que el Salmo 91 está relatando el tiempo de angustia de Jacob? Porque al final del Salmo dice, pisotearás, ¿qué cosa? Al dragón. Ahí dice, será hecho trizas. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Está hablando del tiempo de las plagas, del tiempo de angustia de Jacob, y así lo usa la sierva de Dios en el conflicto de los siglos. Sigue diciendo en el versículo 35, pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de David, mi siervo. ¡Ja! Aquí tenemos el clímax de la historia. Fíjense, Sennacherib ha conquistado el mundo. Se ha realizado un zarandeo. Hay dos grupos solo, los de afuera y ¿quiénes? Los de adentro. El pueblo de Dios se encuentra adentro, confiando en su Dios, haciéndole un frente unido. Fuerte clamor. Esto levanta la furia del rey de Asiria. Luego se levanta Miguel, Dios, y promete, confíen en mí. Todavía no los he librado, pero confíen en mí. Escuchen a mi profeta. Tenemos nosotros un profeta que nos dice qué va a pasar en la historia. ¿Cuántos confían en ese profeta? Pero eso no era sino una viejita con 2 años y medio de educación primaria. Sí, pero la diferencia es que tuvo inspiración de Dios, lo que no tiene un doctor en teología. Porque Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Dios ha escogido a los ineducados para educar a los educados. Dios ha escogido lo débil para confundir a los fuertes. Por eso escogió una mujer joven, una mujer enferma, una mujer débil, una mujer pobre, una mujer con todas las desventajas. Dios dijo, esa sí me sirve, porque si escojo un teólogo, entonces la gente va a decir, ay, porque el teólogo sabe mucho. Así que escogió a Elena White, la más improbable de todos los profetas. Y si ustedes escuchan lo que dice la sierva de Dios, serán refugiados en ese tiempo y no perderán su fe. Y ese tiempo viene en nuestra generación, jóvenes. Esto que estamos hablando aquí. ¿Saben ustedes que la hermana White dice que vio un grupo en el tiempo de angustia que gemía y lloraba? Y le decían a Dios le decían, ¿por qué no nos dijiste que este tiempo iba a ser tan terrible para que nos preparáramos? ¿Y saben lo que se respondió?
Yo les di qué cosa, testimonios del Espíritu Santo, y no quisieron atender. A mí me dijeron que cuando subieron a la plataforma, que eso no era señal de terminar. ¿Sí o no? ¿Ya salieron los adultos? No han salido, ¿eh? ¿Terminamos? Ok, vamos a seguir. Ya estamos llegando al clímax. Ya vamos a terminar. Aquí viene el clímax. Se levanta Miguel y promete que no va a entrar Sennacherib a la ciudad de Jerusalén, que no va a tocar la ciudad de Jerusalén. El pueblo está en el tiempo de angustia. Se ha dado un decreto de muerte contra los que están en la ciudad. Pero ahora es que el Dios de Israel intervendrá para acabar con el rey del norte. Se encuentra relatado en el versículo 36. Y salió el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Siempre que ustedes encuentran la expresión el ángel de Jehová en la Biblia, es Cristo Jesús. ¿Quién es Miguel? ¿Es el mismo personaje que ahora va a librar? Sí. Y salió el ángel de Jehová. ¿Y cuándo lo hizo? ¿De día o de noche? ¿Esto lo hizo de día o de noche? Es importante ese detalle. Lo hizo fue de noche. Vamos a verlo. Y salió el ángel de Jehová e hirió 185,000 en el campo de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Óigame, cuando Dios libra de verdad, ¿no? Y luego el líder se va con la cola entre las piernas. Y ustedes ven en el versículo 38, dice: y acaeció que estando orando en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech y Saracer, sus hijos, le hirieron a cuchillo. Y el líder murió. Primero desaparece su sistema y luego muere ¿quién? El líder en manos de sus propios hijos. Antes del milenio es destruido el sistema de Satanás. Después del milenio, lean Ezequiel el capítulo 28, se le desenvainan sus espadas, dice allí, los impíos contra la gloria del resplandor de Satanás. Está el cumplimiento final de esto. Ahora necesitamos ir brevemente al cumplimiento de esto. Antes de eso hay que ir a Isaías 30, que les prometí. Isaías 30. Isaías 30, especialmente empezando desde el versículo 26, está hablando del periodo de la quinta, sexta y séptima plaga de Apocalipsis. Y no tengo tiempo de comprobarles eso, pero recuerden, pongan ahí al lado del margen, quinta, sexta y séptima plaga, empezando en el versículo 26. Y vamos a leer el 25 para el contexto. Y está hablando de la misma invasión de Sennacherib y la destrucción de Sennacherib. Dice en el versículo 25: y sobre todo monte alto y sobre todo collado subido habrá ríos y corrientes de aguas en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. ¿Cuál es la cuarta plaga? El sol calienta y quema a los seres humanos. Imagínense la luz del sol 7 veces más caliente. Si tienen calor ahora, no se imaginan lo que es 700 grados. Si es que estamos a 100. Dice, la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. ¿De dónde viene el nombre de Jehová? Del cielo. Su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, y su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello. Ahora le llega al otro al cuello.
para zarandear a las gentes con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndole cerrar. Pero el pueblo de Dios, vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, cuando el pueblo de Dios fue libertado de Egipto, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz. Esta es la séptima plaga. Lean Apocalipsis 16, empezando en el versículo 17. Habla de la voz de Dios, de un terremoto, de granizo, de fuego. Allí también dice: y hará oír Jehová su potente voz, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo, porque Asur, que hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado. Quiero leer un pasaje más, porque ya veo que salieron los adultos. Conflicto de los siglos 693. Aquí está el cumplimiento. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invoca aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Y luego cita Isaías 30, 29 y 30, que no lo voy a leer. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, de ahí están las blasfemias, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Y más adelante habla de que la espada de cada uno será contra su bien, contra su compañero. Se matarán los unos a los otros, y Dios protegerá y librará a Sión, a su pueblo. Concluyo con esto, jóvenes. Debo decirles que he disfrutado mucho esta semana acá con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho más en cuanto a las profecías y cómo estudiarlas, especialmente. Eso es lo más importante. Aprendan a estudiarlas con la concordancia. Dicen aquí, y sabiendo que las profecías hablan de cómo. Historicismo, exactamente. Estudiamos eso esta semana. Muy bien. ¿Quiénes son los que van a estar en Jerusalén? Los que ven All My Children. ¿Ah? Raiders of the Lost Ark. Los que oyen a Michael Jackson. Rambo 2. Cuando ustedes ven eso y oyen eso, ¿qué clase de carácter forman ustedes? ¿El carácter de Jerusalén o el carácter de Babilonia? La sierva de Dios dice que solo estarán en Jerusalén los que tienen el sello y el nombre de Dios en sus frentes. Sus mentes pertenecen a Dios. Y la mente es determinada por lo que yo permito entrar a ella.
Si meto basura, saldrá basura. Usted no puede meter basura, como decimos en Venezuela, en un pipote y luego sacar ropa. Si ustedes meten basura, su mente va a salir basura y van ultimadamente a estar con Babilonia. No con los perseguidos, sino con los perseguidores. Como dice en Jeremías 12:5, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Y si en tiempo de paz estabas tranquilo, ¿qué pasará cuando se inunde el Jordán? Es ahora en nuestras decisiones pequeñas que decidimos en cuál de los dos ejércitos estamos. ¿En el de Dios o en el de Babilonia? Y recuerden, la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de la mujer de Lot. Dios quiera que esta juventud de la Greater New York Campus tome hoy su decisión. Tal vez la han tomado durante el transcurso de la semana, que van a estudiar más la Biblia y van a orar más y van a testificar más y van a dedicar su tiempo a la edificación de su carácter, que es lo que perdurará por los siglos sin fin. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor Jesucristo: yo estoy dispuesto de hacer el esfuerzo necesario para poder estar en Jerusalén? ¿Quieren colocarse de pie? Quiero tener una oración con ustedes en esta mañana. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por las lindas promesas de liberación. Beneath the cold, endless sky, the world fades away, it's just us two, wrapped in the glow of the midnight blue. In the silence, love's pure and true, dreaming in the light of you. Whispers of the nighttime breeze, we move with such tender ease. Every star a promise made in this moonlit serenade. Que tú nos das, pero sabemos que solo serán libertados los que se hallaren escritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los que siguen al Cordero, solo los que tienen el nombre del Cordero en su frente, solo los que tienen la mente de Cristo. Te ruego, Señor, que bendigas a esta preciosa juventud. ¡Qué ejército formidable, Señor! Si tú entras a ellos por medio de tu Espíritu, la obra puede ser terminada en Nueva York. No permitas que Satanás los use. No permitas que Satanás los distraiga. Úsalos tú. Llénalos, Señor, de tu Santo Espíritu. Dales poder. Vacíalos del yo. Hazlos más estudiosos de tu Biblia. Hazlos que oren más, que testifiquen más, que le hagan un frente unido en contra del enemigo. Dales victoria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.